Ahora, ¿una persona puede engañarse pensando que es salva? Sí. Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Abigail Valderrama, Avi para los amigos, y como pueden ver el día de hoy profundizaremos en lo que realmente creemos los salvos siempre salvos. Como dije en mi video anterior, soy cristiana reformada y abrazo las doctrinas principales del calvinismo. Y una de estas doctrinas principales es la perseverancia de los santos. Esta doctrina enseña que aquellos que han nacido de nuevo serán preservados por Dios y continuarán la fe hasta el final. Y esto significa que Dios los guarda, los disciplina, los transforma y no permitirá que finalmente se pierdan. Y antes de seguir me gustaría aclarar, esta es una doctrina secundaria. Todo aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador es mi hermano, ya que somos hijos de Dios únicamente por creer en Cristo y no por creer en que si la salvación se pierde o no se pierde. Este video tiene el único propósito de aclarar ciertas ideas que me han estado comentando ahí en ciertos videillos. Así que comencemos. ¿Qué significa realmente salvo siempre salvo? Antes de responder objeciones o citar textos difíciles, primero debemos definir correctamente lo que es esta doctrina, porque muchas personas atacan una visión distorsionada de lo que es el salvo siempre salvo, pero no lo que realmente enseña la Biblia. Algunos escuchan esta frase y piensan que una vez salvos ya se puede vivir como se nos dé la gana, o que el pecado no importa y que da lo mismo apartarse, ya que con una oración tenemos el cielo ganado. Pero esa idea no representa la enseñanza bíblica de la seguridad eterna. La doctrina bíblica de la perseverancia de los santos enseña que Dios se hace cargo de la salvación desde el principio hasta el final. Es Dios quien salva, transforma, sostiene y preserva al verdadero creyente. Juan 10, versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. La seguridad del creyente no descansa en sus propias fuerzas, sino que descansa en la fidelidad de Cristo. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Romanos 8 nos muestra una cadena hermosa donde aquellos que Dios justifica también termina glorificándolos. Entonces, bíblicamente hablando, el creyente no se mantiene salvo por su propia capacidad, sino porque Dios lo guarda. Pero aquí es donde cometen muchos un error peligroso. Confunden la seguridad eterna con el libertinaje. La Biblia jamás enseña que una persona puede nacer de nuevo y después vivir su vida en rebelión contra Dios sin ninguna evidencia de transformación. De hecho, la misma gracia que te salva también transforma tu corazón. En Tito capítulo 2 versículo 11 al 12 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que la gracia no solamente perdona, sino que también transforma. Un verdadero creyente todavía lucha contra el pecado, todavía cae, todavía tiene debilidades, pero ya no puede vivir en paz con el pecado como lo hacía antes. Hay una diferencia enorme entre caer en pecado y amar el pecado, entre luchar contra la carne y entregarse completamente a ella sin arrepentimiento. Por eso, esta doctrina bíblica no enseña haz lo que quieras porque ya eres salvo, sino que enseña que aquel que ha sido salvado será preservado por Dios y evidenciará una vida transformada con el paso del tiempo. La perseverancia no significa perfección absoluta, significa una permanencia en la fe, porque el verdadero creyente no es perfecto, pero tampoco permanece igual. Ahora, una de las razones por las cuales este tema genera mucha controversia es porque justamente muchas personas entienden mal esta doctrina. Por eso es importante aclarar algunos errores. Error número 1: creer que una vez siendo salvos, ahora podemos pecar tranquilos. Y este es probablemente el abuso más común de la doctrina. Hay personas que dicen: yo ya acepté a Cristo, ya hice la oración y una vez salvo, siempre salvo. Y usan eso como una excusa para vivir exactamente como lo hace el mundo. Pero Pablo respondió esa misma idea en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no fue dada para alimentar el pecado, sino que fue dada para libertarnos de él.
Y cuando una persona ocupa la gracia como una licencia para pecar, lo único que demuestra es que no ha entendido bien el Evangelio. Porque el verdadero creyente puede caer, puede tener luchas reales, puede tropezar muchas veces, pero no puede vivir cómodamente practicando el pecado sin convicción, sin disciplina y sin arrepentimiento. La salvación no produce una perfección inmediata, pero sí produce una nueva dirección. Error número 2. Si alguien se apartó, entonces perdió la salvación. Y aquí entramos en uno de los temas más difíciles, porque todos conocemos a personas que parecían cristianas. Servían, predicaban, lloraban en la adoración, hablaban de Dios e incluso parecían mucho más espirituales que otros. Después abandonan completamente la fe y muchos concluyen que perdió su salvación. Pero la Biblia nos presenta otra posibilidad, y es que nunca fueron verdaderamente regenerados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Juan no dice que eran creyentes genuinos y que dejaron de serlo. Dice que su abandono evidenció lo que realmente eran. Y esto no significa que podamos juzgar el corazón de todos. Solo Dios conoce completamente a las personas. Pero sí demuestra que existe algo como una fe superficial, emocional o temporal. Jesús mismo habló de esto en la parábola del sembrador, donde algunos reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz. Error número 3. Si peco mucho, entonces ya no soy salvo. Muchos viven aterrados espiritualmente. Cada vez que caen, piensan en que a lo mejor perdieron su salvación o que Dios ya los rechazó. Pero debemos entender que la vida cristiana es una batalla constante en contra de la carne. La diferencia no está en si un creyente peca o no. La diferencia está en su relación contra el pecado. David, por ejemplo, pecó gravemente. Pedro negó a Jesús y el hijo pródigo se alejó. La diferencia está en que hubo arrepentimiento. Un incrédulo puede sentir culpa por las consecuencias de su pecado, pero un verdadero creyente es disciplinado por Dios y llevado al arrepentimiento. Eso no significa que el pecado sea algo pequeño. El pecado sigue siendo serio, pero la caída de un creyente no es lo mismo que una vida endurecida y permanentemente rebelde. Hay una diferencia entre la debilidad y la apostasía, entre luchar contra el pecado y abandonar completamente a Cristo, entre caer y amar vivir lejos de Dios. Porque la evidencia de una fe genuina no es una vida perfecta, sino una vida que persevera en Cristo. Ahora, hay ciertos textos mal interpretados para afirmar que la salvación se pierde. Por ejemplo, Hebreos 6, donde habla de personas que fueron iluminadas, que gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo y que después recayeron. A primera vista parece describir a creyentes genuinos que perdieron su salvación, pero debemos mirar con cuidado el contexto. El personaje habla de personas que estuvieron profundamente expuestas a las cosas espirituales, conocieron la verdad y participaron dentro de la comunidad cristiana, pero que nunca nacieron de nuevo. Y lo podemos notar en la distinción que hace en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, o sea, a los nacidos de nuevo, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Un buen ejemplo para esta explicación es Judas, que caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas de Cristo mismo y aún así nunca tuvo un corazón transformado. Ahora el punto de Hebreos no es generar un terror constante en los creyentes que son un poco más débiles y que luchan constantemente contra el pecado. La advertencia apunta a aquellos que, habiendo conocido profundamente la verdad, endurecen su corazón y rechazan deliberadamente a Cristo. Y ahora, ¿qué pasa con Hebreos 10:26? Veamos qué dice el texto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muchos leen esto y piensan que cualquier pecado consciente entonces los condena. Pero si fuese así, entonces no habría esperanza porque todos pecamos conscientemente muchas veces. El texto habla de una rebelión continua y deliberada de una persona que conoce a Cristo, entiende quién es, conoce el Evangelio
y aún así lo rechaza persistentemente. No está describiendo una lucha normal de un creyente arrepentido. Está hablando de despreciar conscientemente el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿una persona puede engañarse pensando que es salva? Sí, y la Biblia advierte sobre eso. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo impactante es que estas personas hablaban de Cristo, hacían obras religiosas, incluso creían estar bien espiritualmente, pero fueron personas que nunca tuvieron una relación verdadera con Él. Y es por esto que la Biblia nos llama constantemente a examinarnos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinándoos a vosotros mismos si estáis en la fe. La seguridad bíblica no se trata solamente de una experiencia pasada, una emoción o simplemente una oración repetida años atrás. La evidencia de una fe genuina es una vida que persevera en Cristo. No perfecta, no sin luchas, pero sí perseverante. Entonces, ¿cómo se puede saber si realmente soy salvo? Esa es probablemente la pregunta más importante de todas. No eres salvo porque nunca caes, o porque seas perfecto, o porque jamás dudas, sino porque sigues confiando en Cristo, porque hay arrepentimiento real cuando pecas, porque Dios produce cambios en tu vida y porque ya no puedes vivir tranquilo lejos de Él. La seguridad del creyente no descansa en su perfección, sino en una fe perseverante que evidencia la obra de Dios en su corazón. Y para concluir, ¿qué enseña realmente la palabra? Después de ver todo esto queda claro que la pregunta no es tan simple como muchos lo presentan. La Biblia enseña que Dios guarda a sus hijos, pero también enseña que los verdaderos creyentes perseveran. El verdadero problema comienza cuando tomamos solamente una parte de la verdad e ignoramos la otra. Algunos viven aterrados pensando que cualquier pecado que cometan les quitará la salvación. Y otros viven confiados en una salvación que nunca transformó su corazón. Pero la Biblia no apoya ninguno de estos dos extremos. La seguridad eterna no significa haz lo que quieras. Y las advertencias bíblicas tampoco significa que el creyente pierde su salvación cada vez que cae. La verdadera salvación produce algo visible, que es una vida transformada. No es una vida perfecta ni impecable, pero sí diferente. El verdadero creyente lucha contra el pecado. Todavía tiene debilidades y todavía cae, pero la diferencia es que ya no puede vivir lejos de su Señor. Cuando peca hay convicción, hay disciplina y hay arrepentimiento porque es el Espíritu Santo el que sigue obrando en él. Por eso la evidencia principal de una conversión genuina no es solamente un evento pasado, sino una perseverancia continua. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso no significa que seremos salvos por aguantar por nuestras propias fuerzas. Significa que aquellos que pertenecen verdaderamente a Cristo permanecerán en la fe porque es Dios quien los sostiene. La perseverancia no gana la salvación, la evidencia, porque una fe que abandona completamente a Cristo demuestra que había algo profundamente mal desde el principio. Y aquí es donde cada persona debe examinarse honestamente, preguntarse, ¿creo en Cristo realmente? ¿Hay una lucha interna entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Hay alguna evidencia de transformación en mi vida? ¿Me da lo mismo ofender a Dios? ¿Amo más mi pecado que mi relación con Dios? Y al final la seguridad del creyente no descansa en su capacidad de sostenerse a sí mismo, sino en la fidelidad de Cristo que no abandona a quienes realmente son suyos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas, que pueda aclarar todas las dudas que tenían con respecto a esta doctrina. Si se me pasó alguna objeción de doctrinas contrarias, te invito a dejarla en los comentarios para poder responderla en un próximo video. Dios te bendiga.